Buen día, mis queridos alumnos de octavo. Espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Hoy día nos toca ver, ¿no es cierto?, la primera clase del mes de mayo, ¿ya? Cuyo objetivo es relacionar la multiplicación y división de números enteros en situaciones reales, ¿ya? Ya habíamos hablado de los números enteros, pero ahora vamos a ver solamente un pequeño resumen, porque también lo habíamos trabajado el año pasado. Ya, primero que nada, los números enteros, ¿no es cierto?, están designados por la letra Z mayúscula, ¿ya? Y como tal cual lo dice, son cantidades enteras. Pero aquí hay una pequeña diferencia, ¿no es cierto?, en función a otro tipo de familias de números que ya hemos trabajado, conjuntos numéricos. Acá hablamos de números positivos que están ubicados hacia la derecha del cero y números enteros negativos que están ubicados hacia la izquierda del cero, ¿ya? Los números enteros negativos van predecidos siempre por el signo menos. En cambio, los números positivos, 1 y 2, ahí está, ¿no es cierto?, explícito, pero también yo lo puedo, ¿no es cierto?, omitir. Quiero decir que va a estar implícito. No es lo mismo que los números enteros negativos. Siempre tiene que ir el signo menos. ¿Ya? Entonces la ubicación, cero es el centro. Acuérdense que el cero es neutral, no se considera ni positivo ni negativo. O como que si estuvieran, ¿no es cierto?, los dos signos implicados dentro del cero, ¿ya? Entonces, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Acá, los números negativos se consideran como lo opuesto a los números positivos y los números positivos se consideran como lo opuesto a los números negativos, efectivamente. Acuérdense que lo opuesto es el contrario. Si yo le digo menos 6, más 6. Si le digo, acá como el ejemplo, menos 1, 1 positivo, va a ser el opuesto. ¿Ya? No es lo mismo que cuando hablamos de valor absoluto. Acuérdense que el valor absoluto, ¿no es cierto?, es la distancia del dígito en función al cero, ¿ya? Y siempre va a ser positiva. Y el valor absoluto, ¿no es cierto?, es colocar un dígito dentro de dos líneas, ¿no es cierto?, paralelas o dos barras. Y si yo tengo, ¿no es cierto?, están las dos líneas y dentro tengo menos 6, ¿cuál sería el valor absoluto? 6 positivo. Si tengo las mismas dos líneas y adentro el 6 positivo, sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? 6 positivo. Acuérdense, valor absoluto siempre positivo. Y el opuesto es el contrario. La regla de los signos de acuerdo a la multiplicación y a la división es exactamente lo mismo. Más por más, más. Menos por menos, más. O sea, signos iguales multiplicados siempre más. Menos por más, menos, más por menos, menos. Signos distintos, siempre menos. Y es exactamente igual para la división. Entonces ahí, ¿no es cierto?, tienen el cuadradito que me está indicando que es lo mismo. Independientemente si es multiplicación o división, la regla de los signos es igual. Signos iguales, siempre más. Signos distintos, siempre menos. Para la multiplicación y para la división. Acá tenemos algunos ejercicios, ¿ya? Si ustedes pueden fijarse de la letra A a la letra D, está implícito el signo de multiplicación. Acuérdense que cuando tengo dos paréntesis, yo sé que hay un signo de multiplicación ahí en el centro, que está implícito, que yo sé que está ahí, pero no lo puedo ver. Y yo hice los ejercicios acá, ¿ya? Eliminé sí los paréntesis porque no es necesario. ¿Bien? Entonces, 3 por 2, 6. Más por menos, menos. 6 por 1, 6. Menos por menos, más. 4 por 5, 20. Menos por más, menos. 7 por 3, 21. Más por más, más. ¿Bien? Y acá los de división, que son los que están aquí, ¿no es cierto? Menos 24 dividido menos 8, 3. Y 3 positivo, porque estoy dividiendo uno negativo por otro negativo, su resultado me queda positivo. Acá divido uno negativo por otro positivo, su resultado me va a quedar negativo. En el tercero, tengo uno positivo dividido por uno negativo y su resultado me queda negativo. Y finalmente, la división de dos números positivos, su resultado me queda positivo. ¿Bien? Entonces, recordar nuevamente que los números enteros nos permiten diferenciar de manera en que se registran algunas situaciones. Por ejemplo, las temperaturas, cuando utilizamos termómetro. Ya ahí no están hablando de números enteros, tanto negativos como positivos. Niveles sobre y debajo del nivel del mar. Excavaciones subterráneas. Pisos de los edificios, líneas de tiempo histórico, uso horario, cuentas de dinero. En todas esas situaciones, ¿no es cierto?,
cotidianas utilizamos los números enteros. Acá hay un ejemplo, ¿no es cierto? Como yo les mencionaba, la temperatura. Si a mí me hablan, ¿no es cierto?, de calor, ¿no es cierto?, nos van a hablar de temperatura positiva. Si me dice temperatura bajo cero, ¿no es cierto?, grados Celsius, entonces me estarían hablando de temperaturas negativas. Y cuando hablamos sobre o bajo nivel del mar, tienen que considerar que el nivel del mar, ¿no es cierto?, es el cero. Entonces, todo, ¿no es cierto?, hacia abajo, ¿no es cierto?, las distancias van a ser negativas. Y hacia arriba del nivel del mar, positiva. Bien, excavación subterránea. Una máquina perfora, debe cavar 8 metros bajo el nivel de la tierra. O sea, ya me está diciendo, ¿no es cierto?, que estamos hablando de números negativos. ¿Se fijan? Entonces, vamos a hacer un pequeño, vamos a recordar un suceso, ¿no es cierto?, que vivimos hace bastante tiempo atrás, que ustedes están bastante chiquititos, pero yo sé que de alguna manera, ¿no es cierto?, escucharon a sus papás o algún pariente hablar de este rescate de los 33 mineros de la mina de San José. Y aquí, en este caso, ¿no es cierto?, también estamos trabajando con números enteros, en esta situación que vivimos. ¿Quién recuerda lo ocurrido el 5 de agosto del 2010? Ya, es difícil que ustedes lo recuerden, ¿no es cierto? Porque estaban pequeños, como les mencionaba, pero sí pueden haber escuchado, ¿no es cierto?, historias, ya sea de los familiares o de sus padres, en función, ¿no es cierto?, a este rescate. ¿A cuántos metros de profundidad estaban los mineros sobrevivientes? Estaban a menos 720 metros, porque estaban, ¿no es cierto?, hacia abajo, ¿no es cierto? Era una excavación, entonces estábamos hablando de números negativos. ¿Por qué no fueron rescatados inmediatamente? Porque, ¿no es cierto?, que fueron excavando y eso fue una cantidad de días, una cantidad de metros, ¿no es cierto?, una distancia que iban cavando diariamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos días demoraron? 30 días en la perforación. ¿Qué sabemos sobre las máquinas de perforación en función de cuánto, ¿no es cierto?, se fueron, la cantidad de metros que fueron excavando, ¿no es cierto?, diariamente fueron de 24 metros. ¿Y por qué menos 24? Porque, ¿no es cierto?, que iban escalando una profundidad, por eso menos 24 metros. Entonces, aquí tenemos algunos ejercicios. Dice, se perforan 24 metros bajo tierra cada día. ¿Cuál es la profundidad lograda luego de los 30 días? Entonces, acá yo les anoté, 30 días es positivo, ¿no es cierto? 24 metros negativos, porque estamos hablando de profundidad, porque hubo una excavación. Entonces, para saber, ¿no es cierto?, lo que me están preguntando, cuánto fue la cantidad lograda, se multiplican los días por la cantidad, ¿no es cierto?, de metros que fue cada día, y cada día eran 24 metros. Negativo, acuérdense que es profundidad. Entonces, ¿cuánto fue la profundidad en total? Menos 720 metros. ¿Cómo se puede expresar la profundidad? Entonces, con signo menos, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, hacia abajo, ¿no es cierto?, bajo nivel. Entonces, ustedes me contestan esta pregunta basándose por el ejemplo que yo acá, ¿no es cierto?, les hice, y exactamente estas dos, ¿no es cierto?, y las otras dos. Y después me tienen que decir con qué lo relacionaron la respuesta, con la multiplicación o con la división. ¿Ya? Entonces, mis niños, lo único que tienen que hacer hoy día es solamente, ¿no es cierto?, contestar las preguntas anteriores guiándose por el ejemplo y relacionándolas, si es con multiplicación o con división. Y realizar este pequeño ticket de salida que sería la evidencia, ¿no es cierto?, que ustedes me tendrían que enviar. Crear una pregunta a partir de los datos, solamente crear una pregunta. Menos 700 metros, ya están hablando de profundidad, ¿no es cierto? 20 días de perforación, menos 8 metros cada día. Dar sentido, y la segunda, la número 2, dice, dar sentido a la expresión, menos 20 metros por 8. Entonces yo quiero que ustedes me expliquen un pequeño, ¿no es cierto?, problema, por así decirlo, donde me expliquen qué es lo que yo estoy mencionando ahí. Menos 20 metros por 8. Entonces, por favor, enviar, ¿no es cierto?, la evidencia de su ticket de salida a través de una fotografía, mis niños. Y ahora quisiera agradecerle la buena asistencia a clase de la retroalimentación, respetaron turno, hubo una gran cantidad de alumnos, se les agradece la participación y se agradece el buen comportamiento. Recordar que como cualquier clase tiene reglas de convivencia, ¿ya? Y es lo mismo que estuviéramos en una clase dentro del aula.
Yo solamente les pido, niños, que todas las clases, independientemente con el profesor que les toque, que sean respetuosos, que respeten sus turnos al momento de preguntar, que silencien, ¿no es cierto?, el micrófono mientras el profesor está hablando, que ojalá, por favor, prendan la cámara para saludar, ¿no es cierto?, para la asistencia. Y después, ¿no es cierto?, la pueden apagar, ¿ya? No olvidan ver los videos en la mañana para que puedan hacer sus consultas durante la tarde, ¿ya? Y agradecer la entrega de evidencia hasta este momento, que son muchos los que sí han sido bastante responsables. Hay unos que aún les falta un poquito, pero vamos que se puede, niño, ¿ya? Y la próxima clase, niño, que sería el jueves, ¿no es cierto?, realizaremos una pequeña guía cortita que es evaluada. No es necesario que la impriman, simplemente solo quiero que ustedes la desarrollen en su cuaderno y que me la hagan llegar, ¿no es cierto?, a través de una fotografía para yo poderlas revisar, ¿ya? Ahí yo les voy a indicar cuántos días más o menos tienen plazo, pero es cortita y es solamente de lo que estamos viendo, nada más, ¿ya? Y esta guía al mismo tiempo va a ser también enviada a su WhatsApp por interno. ¿Ya, mis niños? Entonces, muchos besitos, cuídense y muchas gracias por todo.